Vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más convulsos de la historia reciente de España, el reinado de Alfonso XIII. Fue una época, la verdad, de crisis continua, de tensiones sociales brutales y de intentos desesperados por reformar un sistema político que, como vamos a ver, se caía a trozos. Y la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis, es esta. ¿Nació este sistema ya condenado o fueron las decisiones de sus protagonistas las que lo llevaron al colapso? Pues vamos a intentar descubrirlo. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a 1902. Un rey muy joven, Alfonso XIII, llega al trono y hereda un país y, sobre todo, un sistema político que ya estaban, profundamente heridos. Hereda el sistema que llamamos de la Restauración. Un sistema que, después de la tremenda humillación de perder Cuba y Filipinas en el 98, ya mostraba grietas por todas partes. Este esquema da una idea de la cantidad de problemas que había, políticos, económicos, sociales, todos conectados entre sí. Era, un auténtico polvorín a punto de estallar. El corazón de este sistema, su motor, era el turnismo. A ver, ¿qué era esto? Pues en teoría sonaba bien. Los dos grandes partidos, conservadores y liberales, se iban alternando en el poder de forma pacífica. La realidad, sin embargo, era otra. Era un pacto entre élites que se basaba en el fraude electoral para mantenerse en el poder y dejar fuera a todo el mundo. Creaba una estabilidad, sí, pero era totalmente artificial. Un sistema antidemocrático y, lo que es peor, completamente desconectado de la España real. Claro, con este panorama, algunos políticos vieron el peligro y trataron de regenerar el sistema desde dentro. O sea, intentaron arreglarlo antes de que explotara. Fueron, por así decirlo, los últimos médicos de un sistema que ya estaba moribundo. Esta etapa fue muy breve, pero eso sí, intensísima. Primero lo intentó el conservador Antonio Maura, pero su gran proyecto se vino abajo con la brutal crisis de la Semana Trágica de Barcelona. Justo después llegó el liberal José Canalejas, que tenía un plan bastante más atrevido, pero su asesinato en 1912 cerró de golpe esta pequeña ventana de oportunidad. La idea de Maura era, en el fondo, bastante simple pero ambiciosa. Él decía que había que hacer los cambios necesarios desde el poder, desde arriba, para evitar que la gente hiciera una revolución desde abajo, una especie de despotismo ilustrado, pero ya en pleno siglo XX. El proyecto de Maura tenía, una doble cara. Por un lado, impulsó leyes muy modernas para la época, como los primeros seguros sociales. Pero por otro lado, a la mínima protesta obrera respondía con una represión durísima. Era, como se suele decir, una de cal y otra de arena. Tras el fracaso de Maura, entra en escena José Canalejas, que representaba justo la otra cara del reformismo. Era un liberal convencido de que el sistema necesitaba cambios mucho más profundos si quería sobrevivir. Cambios que implicaban abrirse a las demandas de la izquierda y de los nacionalismos. Canalejas, la verdad, es que no se anduvo con rodeos. Fue directo al grano y se atrevió a tocar temas que eran un absoluto tabú. El poder de la Iglesia, con su famosa ley del candado, un sistema de impuestos injustísimo, los privilegios que tenían los ricos para no hacer la mili, e incluso la cuestión catalana. Por eso su asesinato no solo mató a un político, sino que probablemente mató la última esperanza real de reformar el sistema de forma pacífica. Con los grandes reformistas fuera de juego, el sistema se quedó totalmente a la deriva. Y entonces llegó el año que lo cambió todo. El momento en que todas las tensiones que se habían ido acumulando durante décadas estallaron, todas a la vez. 1917. Hay que ponerse en contexto. En Europa está la Primera Guerra Mundial, en Rusia acaba de estallar la Revolución, y en medio de todo eso, España implosiona. Y ojo, no fue una crisis, fueron 3 crisis simultáneas que golpearon los 3 pilares del Estado, el ejército, el parlamento y el orden social. Fue literalmente la tormenta perfecta. Fijaos en la secuencia. Primero, los militares se rebelan contra el gobierno. Justo después, la oposición política intenta montar un parlamento alternativo en Barcelona. Y para rematar, los sindicatos lanzan una huelga general que buscaba, directamente, derribar el régimen. El sistema consiguió sobrevivir a aquello, pero quedó herido de muerte. Lo que viene después, el periodo que va de 1918 a 1923, es sencillamente la crónica de una muerte anunciada. El sistema se convirtió en una especie de zombi político. Seguía en pie, pero era totalmente incapaz de solucionar nada. La descomposición se acelera, y mucho. ¿Qué vemos en estos años? Pues mira, gobiernos que duraban meses, a veces semanas, una violencia social desatada, sobre todo en Barcelona, con el pistolerismo, y unos sindicatos cada vez más y más fuertes. La puntilla final fue el desastre de Annual, en 1921, una derrota militar humillante en Marruecos que destapó toda la corrupción y la ineficacia del sistema. El camino hacia el golpe de Estado de Primo de Rivera estaba servido. Vale, ya hemos visto la historia, el qué pasó, pero ahora toca dar un paso atrás y analizar el por qué. ¿Por qué fracasó todo? ¿Cuáles eran esos problemas de fondo que hicieron imposible cualquier tipo de reforma?
La clave de todo, la raíz del problema, está aquí, en la existencia de dos Españas que vivían de espaldas. Por un lado estaba la España oficial, la de los políticos, el rey, la oligarquía, que vivían en su propia burbuja. Y por otro, una España real, la de los obreros, los campesinos, los intelectuales, una sociedad que estaba cambiando a toda velocidad y que pedía a gritos cosas que el sistema era incapaz de darle. Al final todo se puede resumir en estos problemas, que podríamos llamar los 7 pecados capitales del régimen. Eran cuestiones que se arrastraban desde hacía décadas y que nadie supo o pudo resolver. Un rey que intervenía constantemente en política, un conflicto social que no paraba de crecer, la tensión con la Iglesia, un ejército que siempre tenía la tentación del golpe de Estado y, por supuesto, los nacionalismos y la sangría de la guerra de Marruecos. Sinceramente, cualquier sistema se habría hundido bajo tanto peso. Hay una frase, adaptada del sentir de la época, que lo resume todo a la perfección. No era un sistema político real que representara a la sociedad, sino que era un decorado, una política fantasma que al final, lógicamente, acabó siendo devorada por la realidad. Y así, de alguna manera, volvemos al principio, con un sistema completamente paralizado, incapaz de reformarse a sí mismo. Quizás la llegada de un cirujano de hierro, como se llamó al dictador Primo de Rivera, no fue una sorpresa, sino una consecuencia casi lógica de todo este fracaso. Es una pregunta que queda ahí, para la reflexión. Bueno, hasta aquí este análisis. Esperamos que haya resultado útil para entender un poco mejor este periodo tan crucial y complejo. Hay más contenido como este en nuestros canales, para quien quiera seguir profundizando. Nos encontraréis como @modo-pao-activado. Muchas gracias por el tiempo y hasta la próxima. Vamos a